Hola, hola, ¿cómo están? Definitivamente sí estamos viviendo en un mundo complicado. La situación se pone cada vez más tensa, el mundo se revuelve y las amenazas de guerra se multiplican. Como la pólvora, una chispa puede resultar en una verdadera explosión, en un incendio incontrolable. En Oriente Próximo, Israel e Irán continúan intercambiando ataques sin dar señales de querer detenerse. Y la guerra en Ucrania continúa, solo que ahora en un segundo plano. Felizmente para el dictador Vladimir Putin, el mundo ahora comienza a mirar más hacia Oriente Próximo que hacia su criminal invasión a Ucrania. De cualquier manera, son dos puntos muy calientes que están en intercambios balísticos y donde están muriendo muchas personas todos los días. Ahora bien, como observadores y como personas de bien, generalmente tendemos a plantarnos del lado de la justicia y de la verdad. Y es aquí donde tenemos que dilucidar sobre cómo son realmente las cosas y no dejarnos manipular por medios de prensa, ya sea oficialistas o independientes. Por el hecho de que un medio de prensa o un comunicador sea independiente, como por ejemplo un youtuber o una persona que simplemente toma un teléfono y sube un video a las redes, eso no quiere decir que sea 100% confiable. Muchos de esos medios de prensa independientes reciben financiamientos de uno u otros lados. No vamos a defender a nadie en específico, por eso a la hora de ver una noticia, de escuchar una noticia, de ver las imágenes que muestran, tenemos que ser capaces de discernir con mucho cuidado sobre dónde está la verdad. Y a la hora de tomar partido, tenemos que tomar en cuenta una serie de información y no regirnos solo por una fuente específica. Hablando de mala información o de desinformación, tanto en la guerra como de Ucrania como en la guerra entre Irán e Israel, está habiendo mucha desinformación. Pero usted tiene siempre que ir a la clave del asunto, tiene que buscar la lógica de las cosas. En la guerra de Ucrania, independientemente de que Rusia haya o no tenido algunos motivos, los motivos que hayas tenido evidentemente no siempre justifican las acciones. En la guerra de Ucrania, ¿quién fue el invasor? En la guerra de Ucrania, ¿quién comenzó asesinando? En la guerra de Ucrania, todavía hoy, ya mucho tiempo después de que la guerra comenzó, ¿quién continúa bombardeando con misiles, inclusive misiles hipersónicos, a la población civil? ¿Quién continúa dañando infraestructura crítica, como por ejemplo la energía, para obligar a un país a rendirse por frío? Rusia. Rusia fue el invasor, Rusia comenzó la guerra, Rusia comenzó asesinando y Rusia continúa bombardeando hoy poblaciones civiles ucranianas con el objetivo de sembrar el terror y el pánico. Esa es la verdad. Y no hay manera de tapar esa verdad. Intentar tapar o esconder esto sería como poner el dedo delante del sol y decir que ya es de noche. Esa es la absoluta verdad. Las razones que haya podido tener o no Rusia no las estamos discutiendo aquí. Pero una guerra y la cantidad de muertos que ha habido y de desplazamientos y de familias sufriendo no está justificada por las razones que Rusia haya tenido para comenzar la guerra. Porque hay muchos que comienzan a especular que la OTAN está rodeando a Rusia. En fin, no vamos a negar nada de eso. Es verdad que la OTAN está pegada a las fronteras de Rusia, evidentemente. Los países que tienen frontera con Rusia son países libres e independientes y tienen derecho a asociarse con quien ellos quieran, pero no vamos a entrar en ese punto. Busquen siempre la lógica y la razón detrás de las cosas y de los eventos. ¿Quién comenzó la invasión? Rusia. ¿Quién fue el infractor? Rusia. ¿Quién está cometiendo genocidio? Rusia. Esto en el caso de la guerra de Rusia con Irán. No es necesario tomar partido para darse cuenta de la verdad. Tenemos que ser capaces de dilucidar, de poner las cosas en claro y de
ponernos del lado de la justicia y de la verdad, aun cuando la justicia y la verdad no nos agrade, aun cuando la justicia y la verdad no sea para lo que se nos ha educado, para lo que nos hemos criado o como hemos vivido. En el medio me refiero en el que hemos vivido. Ahora pasemos a la parte de Irán e Israel. Israel, un país pequeño y rodeado de enemigos. Israel, de hecho, combate en 4 frentes a la vez. Tiene a Hamas, tiene a Hezbollah, tiene a las milicias hutíes, tiene a extremistas islámicos y ahora se está enfrentando con Irán, que es un país que prácticamente quintuplica su población y con una capacidad económica, militar y territorial infinitamente superior a la de Israel. Ahora bien, vamos de nuevo, como hicimos en el caso de Ucrania y Rusia, a buscar la lógica y la coherencia y la razón detrás de todo esto, sin entrar en partidismo ni en fanatismos. Primera pregunta, y refiriéndonos a Israel e Irán. ¿Quién ha amenazado constantemente con aniquilar completamente a la nación judía o hebrea? Irán. Los líderes religiosos iraníes, los líderes religiosos de este país que se ha dejado gobernar por un club de fanáticos, amenazan en sus mezquitas y gritan a viva voz: muerte a Israel, muerte a Israel, muerte a Israel, como también gritan muerte a Estados Unidos, pero bueno, no es el caso. Otra pregunta: ¿quién financia a los grupos terroristas? Porque Hezbollah es un grupo reconocido internacionalmente como un grupo terrorista. ¿Quién financia a estos grupos terroristas? ¿Quién les da armas? ¿Quién les da dinero? ¿Quién les da la cobertura, entrenamiento militar, etcétera? Irán. Irán financia a Hezbollah, Irán financia a Hamas, e Irán financia y controla con mayor fuerza aún a los extremistas hutíes, que lanzan bombas de forma indiscriminada contra la población de Israel, que entraron a Israel y secuestraron y asesinaron a cientos de personas. Y ahora los medios, o algunos medios, intentan ver a Israel como el demonio del Oriente Próximo, como los asesinos, como los generadores del nuevo holocausto. Bien, ¿quién ha sido durante todo este tiempo el país atacado, el país invadido y el país provocado? Israel. ¿Quién ha pagado, quién ha subvencionado y quién ha entrenado a estas milicias terroristas todo este tiempo? Irán. Y la paciencia tiene un límite, y más que la paciencia, la supervivencia tiene un rango de cobertura. Y Israel decidió actuar dentro de ese rango de cobertura para eliminar una amenaza real que ponía en peligro no solo a la nación actual, sino a las generaciones futuras de hebreos. De manera que Israel se enredó en una guerra, digamos que necesaria. Ahora bien, los métodos que utilizan ambos son también cuestionables. Israel se está concentrando en atacar, y de hecho lo ha logrado y está dominando todo el espacio aéreo en centros estratégicos militares, absolutamente militares mayormente, búnkers, etc. Mientras Irán bombardea poblaciones civiles. Recientemente, la noticia de hace un par de días fue el ataque y destrucción de uno de los hospitales más grandes de Israel, donde murieron varias personas. Así que vean, busquen la lógica, analicen las situaciones, no se dejen llevar por las ideas radicales de algunos ni por el fanatismo de otros. Piensen, tenemos la capacidad de hacerlo, y póngase siempre del lado de la justicia y de la verdad. Feliz sábado para todos.